lo que el fármaco nos hace a nosotros es fundamentalmente mediado por receptores, ¿no? El concepto de agonismo es sencillo y antagonismo, que pueden ser agonistas parciales o pueden ser agonistas y antagonistas totales, ¿no? Entonces, la actividad que tiene un fármaco sobre el receptor, eso se llama la actividad intrínseca, esa la capacidad de que el fármaco ya unido active el receptor. Entonces, actividad intrínseca es esa capacidad que tiene el fármaco que, ¿no?, para activar el receptor, ¿no?, que en algunos casos puede ser 100%, ¿no?, en otros casos puede ser mucho menor. Entonces puede ser parcial o puede ser total, en el caso del agonismo. Un agonista total activa completamente el receptor, ¿ok? Y esa capacidad de unirse es la afinidad del fármaco, ¿ok? Del fármaco. Entonces recordemos que podemos tener fármacos que son agonistas. El ejemplo clásico, los ABA, ¿no? Los beta agonistas de acción corta, los ABA o los LABA. Entonces, los que tienen fundamentalmente actúan sobre el receptor beta, ¿no?, sobre el receptor beta adrenérgico. Y los beta bloqueadores, tenemos los fármacos que actúan inhibiendo, o sea, bloqueando el receptor beta adrenérgico. Y el ejemplo acá es sencillísimo, ¿no? Básicamente no activa. Puede tener alta afinidad, pero la actividad intrínseca en un antagonista, ¿cómo será? 0. ¿Ok? La actividad intrínseca de un antagonista va a ser 0, porque no activa el receptor. ¿Ok? No activa el receptor. Entonces, la actividad intrínseca de un antagonista debe ser 0, para que sea un antagonista perfecto. O sea, tiene realmente actividad antagonista. Entonces, eso es lo importante de este concepto de interacción fármaco-receptor. Dentro de los efectos que uno tiene los efectos esperados o tiene los efectos no deseados. Entonces, las reacciones adversas son las preguntas clásicas que siempre no nos gustan a veces, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ok? En primer lugar, las reacciones adversas pueden ser muy frecuentes, infrecuentes y raras. Son de 4 niveles. Entonces, uno dice un RAM por porcentaje son muy frecuentes, mayor del 10%. Mayor del 10%. Los farmacólogos lo llamamos tipo 1. ¿Ya? Pero eso en preguntas nunca va a venir. Pero es muy frecuente, mayor del 10%. Frecuente, entre 1 y 10%. Poco frecuente o infrecuente, de esas dos maneras se lo llaman, en el tercer nivel, en el nivel 3, menor del 1%, y raros, efectos raros, menor del 0.1%. ¿Ok? Entonces, efectos raros, como por ejemplo el parkinsonismo en los bloqueadores de canales de calcio. Es raro, pero puede haber parkinsonismo, especialmente con aquellos que se usan como preventivos de migraña, flunaricina, cinaricina, etcétera, por ejemplo, ¿no? O efectos muy frecuentes, como por ejemplo la somnolencia, ¿no? La somnolencia en cualquier benzodiazepina, la somnolencia en cualquier fármaco antipsicótico, todos pasan del 10%. Antiepilépticos, por ejemplo, como el topiramato, que es hoy en día muy usado, tiene 36 efectos adversos muy frecuentes. 36, y sin embargo se usa. Entonces, ¿cuándo usar un fármaco que tiene muchos efectos adversos? Es costo-beneficio. O sea, fundamentalmente se ve costo-beneficio. O sea, el paciente se beneficia más de los efectos, ¿no?, que pueda tener el fármaco. Y los efectos del fármaco pueden ser directamente de la acción del fármaco. O sea, si un fármaco es beta bloqueador, yo lo uso para bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pero ¿qué tal si no solamente le bajo, sino ya me voy a la bradicardia? O sea, dependiente del efecto directo, eso se llama RAM tipo 1 o RAM tipo A o RAM frecuente, RAM directamente del efecto del fármaco,
o sea, dependiente del mecanismo de acción del fármaco. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en el RAM tipo, el tipo A, en el RAM tipo A, y eso sí lo están preguntando ahora bastante. En el RAM tipo A, ustedes, todo es dependiente del fármaco. Suelen ser el tratamiento fundamentalmente es dosis dependiente. Entonces, el tratamiento fundamentalmente es retiro y puede ser, ¿no?, bloqueo de la acción. Por ejemplo, en un beta bloqueador uno puede utilizar beta agonistas para revertir el efecto. En un bloqueador de canal de calcio uno puede usar gluconato de calcio si el efecto es muy intenso. O sea, uno puede revertir el efecto por el mecanismo de acción. Entonces, se considera un exagerado efecto. Un efecto exagerado. Un antidiarreico, ¿qué puede provocar como RAM tipo A? Constipación o estreñimiento, ¿no? Un catártico, lo contrario, diarrea, ¿no? O sea, a un paciente le doy bisacodilo, me excedo en la dosis, 2 tabletas, 3 tabletas por día, y el paciente hace diarrea. ¿No? Igual, un beta bloqueador, me emociono demasiado, lo uso según el libro. Si ustedes ven un libro de terapéutica, por ejemplo, ¿qué recomienda el propanolol, en su uso, el uso del propanolol, cuando le habla, por ejemplo, de cirrosis, hipertensión portal? Le dicen 20 a 40 miligramos cada 6 horas. Y sin embargo, en mi vida clínica habré usado esas dosis 2 veces o 3 veces. O sea, las poblaciones variamos por farmacogenética. Entonces, ¿cuál es la diferencia por qué puede haber diferencia entre una población, entre una persona y otra respecto al efecto? Esa diferencia se ve por farmacogenética. ¿Ok? O sea, la respuesta a un fármaco está mediada definitivamente por su carga genética. Entonces, esa variación de respuestas si ustedes le dicen entre dos pacientes hay una variación, ¿no? Hay una variación de la respuesta al fármaco, eso se estudia en farmacogenética. Ese es un efecto farmacogenético. Existen personas que no les sirve el clopidogrel, no responden a clopidogrel. Hasta un 7% de la población no responde a clopidogrel, porque tiene un gen, ¿no?, que no responde a este tipo de bloqueo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los estudios de farmacogenética hoy en día determinan también esta variabilidad de reacciones. Hay que tener en cuenta que la farmacogenética es importante, especialmente cuando buscamos una respuesta efectiva. Y esto en cáncer es importantísimo. O sea, ¿dónde es fundamental el estudio de farmacogenética? En cáncer. Para poder saber, si yo darle un medicamento a un paciente sin saber que le va a hacer efecto o no, o sea, escoger entre 2 o 3 fármacos, es fundamental el estudio farmacogenético para poder obtener, ¿no? Acuérdense que si ustedes se equivocan en una terapia de cáncer, el paciente va simplemente a hacer metástasis, no va a responder la enfermedad y va a morir rápido. Entonces, eso es fundamental. Entonces, las reacciones adversas tipo A se pueden prevenir por farmacogenética. También se pueden prevenir por farmacogenética. Entonces, efectos farmacológicos exagerados. Y el tipo B, que es el otro importante, es el clásico idiosincrático. Es el clásico también llamado idiosincrático, tipo B o idiosincrático. Entonces son reacciones fundamentalmente mediadas por complejos inmunes o inmunológicas. Pueden ser tipo 1, ¿no?, mediado por IgE, pueden ser mediados por linfocitos, tipo 2, pueden ser mediados por eosinófilos. Entonces, la variación depende del tipo de reacción, pero todas son reacciones inmunológicas. ¿Por qué se llama idiosincrático? Porque no se puede predecir. Mientras que en el tipo A son predecibles, son dosis dependientes, son reproducibles. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tomar el fármaco en exceso y les va a dar el efecto adverso, siempre. Lo puedes reproducir en modelo animal o en modelo humano, no hay problema, en el tipo A. En el tipo B no es reproducible.
porque es idiosincrático. O sea, el paciente hace el efecto, ¿no?, por algunos factores genéticos, pero fundamentalmente no se puede reproducir, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual el paciente hace. La suerte de estos efectos es que son raros, son menores del 1%, la causalidad es dudosa y el mecanismo también es dudoso. Y existen acá, ¿no?, existen una serie de efectos interesantes, como por ejemplo, el más clásico de todos, la anafilaxia y el angioedema, el broncoespasmo, la urticaria, ¿no?, que son los que solemos ver, que suelen ser los más dramáticos y los más rápidos. El clásico de todos, ¿no?, en beta-lactámico, anafilaxia, broncoespasmo, en algunos fármacos, en algunos AINES, por ejemplo, el angioedema, ¿no? Entonces son los fármacos, estos son los efectos tipo B, estos son los tipo B. ¿Y qué tipo B podemos ver? Por reacción, ¿no?, tipo 1, mediada por IgE, clásica reacción mediada por IgE. Entonces, anafilaxia, angioedema, son estos efectos que vemos fundamentalmente. Miren que algo interesante es que el angioedema visto por IECA no es mediado así. Quizás sea el único angioedema no mediado por IgE. El angioedema visto por IECA, y hoy en día se considera el angioedema más frecuente en el mundo, el producido por uso de IECAS, es de origen tardío y está en relación a la inhibición de bradiquininas que hacen los IECAS, pero no es mediado por IgE. O sea, esa es la única tingencia que hay que hacerle a este angioedema. Pero un paciente que hace rápidamente, ¿no?, rápidamente al uso del medicamento, anafilaxia, que es lo más grave, ¿no?, angioedema, ¿no?, o incluso hipotensión o solamente urticaria, es una reacción idiosincrática tipo B. Es idiosincrática tipo B. Y es una reacción, como decíamos, ¿no?, es una reacción fundamentalmente que no puede ser predecible. No hay predictibilidad, o sea, nadie es culpable, o sea, aquí no hay, salvo que el paciente ya se haya utilizado el medicamento sabiendo que es alérgico. Entonces nadie es culpable acá, y el manejo fundamentalmente pasa justamente por el bloqueo IgE, antihistamínicos y el uso, ¿no?, y el uso de incluso adrenalina o norepinefrina en algunos casos, ¿no? La anemia hemolítica, la trombocitopenia, también son efectos adversos no raros en algunos fármacos. Por ejemplo, neutropenia en el metamizol y en el metimazol producen neutropenia, ¿no? El metimazol, ¿no?, que es antitiroideo, el metimazol, el metamizol, usado como un AINE como un antipirético analgésico clásico, ¿no? La trombocitopenia vista, por ejemplo, con las heparinas. La trombocitopenia vista como, ¿no?, y trombocitopenia inducida por heparinas, clásico también. La enfermedad de suero es más rara y generalmente se ve alrededor del uso de vacunas y de complejos inmunes, como por ejemplo algunos inmunoglobulina hiperinmune, o por el uso generalmente de complejos de globulina de caballo, por ejemplo. La enfermedad de suero es mucho más compleja, es mediado por complejos inmunes. Incluso el lupus inducido por fármacos tiene un mecanismo semejante de inducción, ¿ok? Y por último están los que hoy se ven más, los más graves que se ven hoy en día, que son realmente el DRES, que puede producir falla hepática, ¿no? El DRES, que es una reacción a drogas, fundamentalmente con reacción dérmica, febril, ¿no? Febril, dérmica, rash, eosinofilia y compromiso sistémico. Generalmente el paciente hace falla hepática. No, el DRES es más asociado, acuérdense siempre eso, a fenitoína. El fármaco clásicamente asociado a DRES es fenitoína. También se ha visto con algunos antituberculosos, pero fundamentalmente el DRES es asociado con fenitoína. La pregunta clásica, y generalmente es una reacción, son reacciones tardías. Estas son reacciones clásicamente de hipersensibilidad tardía. El DRES,
¿no? La necrobiolisis tóxica epidérmica, que se ve, nos lo hemos visto con mucha frecuencia, con sulfas, por ejemplo, secundario a sulfas, el síndrome Stevens-Johnson, ¿no? Son las reacciones que no podemos olvidarnos como reacciones idiosincráticas graves, mediadas fundamentalmente por hipersensibilidad celular, ¿ok? Entonces, Stevens-Johnson, necrobiolisis tóxico-epidérmica y el DRES, cuando hablen de DRES siempre acuérdense, fenitoína. Acuérdense siempre de fenitoína, y la necrobiolisis, acuérdense siempre de sulfa, cotrimoxazol. Y el Stevens-Johnson es muy variable, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero también por antibióticos es de los más frecuentes que se ven por beta-lactámicos. Y para terminar, vamos a revisar, ¿no? Hacer rápido la revisión de antibióticos, pero una cuestión así que sea práctica, ¿ok? Vamos a hacerlo de forma bien práctica. La antibiótico-terapia fundamentalmente pasa, ¿no? Fundamentalmente pasa por bloqueo metabólico o bloqueo de la reproducción de la bacteria. Y lo que tienen que tener en cuenta es que la bacteria es una célula diferente a la nuestra, es una célula procariota. Al ser una célula procariota, nuestras células son eucariotas, hay una serie de elementos que la bacteria no tiene. Por ejemplo, no tiene mitocondrias, no tiene membrana nuclear, no tiene nucleolo, no tiene aparato de Golgi. O sea, esas son las grandes diferencias entre la bacteria y nuestras células. Entonces, con eso les digo que el antibiótico, los fármacos antibacterianos no tienen fundamentalmente acción, por eso, sobre nuestras células. Por eso los efectos adversos clásicos de los fármacos son fundamentalmente de tipo reacciones adversas de tipo B, básicamente de tipo B, porque el antibiótico en general no tiene efecto sobre la célula huésped, si no, no sería antibiótico. Si tuviera efecto sobre la célula huésped, se convertiría en quimioterápico. Esa es la diferencia farmacológica. El antibiótico no tiene nunca efecto sobre la célula huésped. El quimioterápico sí. Y existen algunos llamados antibióticos que son quimioterápicos. El ejemplo clásico es la nitrofurantoína, que puede tener efecto tanto a nivel de la célula huésped como de la célula procariota, la bacteria. La mayor parte de los fármacos actúan a nivel de la síntesis de la pared celular, ¿no? A nivel de la síntesis de la pared celular. Y aquí, a nivel de la síntesis de pared celular, fundamentalmente recordemos que no todas las bacterias tienen pared celular. Ahí viene el problema. Las bacterias que tienen pared celular, en general, ¿no? Son la gran mayoría de las que conocemos, gram negativos, gram positivos, aerobios y anaerobios, pero existen un grupo que no tiene pared celular. Ese grupo que no tiene pared celular le llamamos células atípicas, clásicamente. Hay atípicas que no tienen pared celular. No tienen pared celular. Y ese es el grupito que no va a tener efecto los fármacos más importantes, que son los beta-lactámicos. El grupo de antibióticos más importante es los beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos, que fundamentalmente, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la formación de la pared celular, ¿no? Inhiben la formación de la pared celular a través del bloqueo, ¿no? De la producción de peptidoglicanos, ¿no? Entonces, el beta-lactámico, todos los beta-lactámicos actúan igual, ¿no? O sea, a través de su unión a las PBP, que son las proteínas ligadoras, ¿no? Ligadoras de penicilina, así se llaman, las PBP. O sea, a través de su ligación, inhiben la formación de la pared celular por la inhibición de la producción de peptidoglicanos, ¿no? Peptidoglicanos. Estos peptidoglucanos son la parte más importante de la formación de la pared celular. Es la masa fundamental en la formación de la estructura de la pared celular. Se forma a nivel, ¿no? interno, ¿no? Formado fundamentalmente por los ribosomas, y el peptidoglucano es inhibido por estos beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos se unen a una PBP. La diversidad de beta-lactámicos se diferencia justamente
a qué tipo de PBP se van a ligar. Entonces, existen diferentes subfamilias de PBPs. Entonces, a mayor amplitud de PBPs, mayor va a ser el espectro de un beta-lactámico. Por eso que existen beta-lactámicos de rango estrecho, como solamente actúan antiestafilocócicos, por ejemplo. Como existen beta-lactámicos que actúan incluso sobre anaerobios, ¿no? Gram negativos, gram positivos, como los carbapenems, y todos tienen el mismo mecanismo de acción, inhibición de la formación de la pared. Entonces, su potencia está en función de la cantidad y calidad de PBPs a las cuales se ligan. ¿Ok? Ese es el mecanismo fundamentalmente de acción de los beta-lactámicos. También es contra pared celular la vancomicina. También actúa inhibiendo la formación de la pared celular, pero en otro nivel de inhibición de la formación de la pared. ¿Ok? También sobre el pteolicano. O sea, sobre pared celular están los beta-lactámicos, penicilinas y cefalosporinas, que vamos a ver ahorita. Y la vancomicina también actúa a nivel de la síntesis de pared celular. ¿Ok? Y estos son fundamentalmente bactericidas. ¿Por qué? Porque la pared celular es la estructura que aísla la bacteria. Acuérdense que la bacteria es un organismo unicelular. Entonces, se protege así sola por la pared celular. O sea, ¿y cuál es la fuerza que quiere destruirla? La fuerza osmótica. Entonces, la fundamental acción de la pared celular es aislarlo de las fuerzas osmóticas. Si en senso estricto nos dijeran, al final, ¿qué destruye a la bacteria cuando inhibe la formación de la pared? Lo destruyen las fuerzas osmóticas. O sea, no tiene resistencia y estalla la bacteria, ¿no? La bacteria se destruye por las fuerzas osmóticas. Entonces, esa es la razón fundamental de la pared celular. Y eso lo hace bactericida. Y eso los hace bactericidas a los que actúan a nivel de pared celular. Otro grupo importante de bactericidas son aquellos que actúan inhibiendo la DNA girasa a través de la inhibición de las topoisomerasas. Y esto es clásicamente las fluoroquinolonas. Acuérdense que las fluoroquinolonas pueden ser de varios tipos. El más importante es el más antiguo, se llama fluoroquinolona de segunda generación, ciprofloxacino. La ciprofloxacino, ¿por qué es el más importante? Porque es el que tiene mayor actividad contra enterobacterias, especialmente Pseudomonas. Entonces, si uno dice fluoroquinolona, sí. ¿Cómo actúa? Inhibe la formación del DNA a través de la interferencia de la DNA girasa por interferencia de la topoisomerasa 1. Entonces, inhibe la formación de su DNA. No puede reproducirse. Recuerden que la bacteria necesita reproducirse. Si no se reproduce, es eliminada ¿por quién? Por nuestro sistema inmune. Entonces, cuando está en estado de infección, o sea, hay una desproporción entre la cantidad de bacterias que se reproducen y la capacidad que tenemos nosotros de eliminarlas. ¿Quién nos ayuda a eliminarlas? El antibiótico. El antibiótico lo primero que hace, ¿qué cosa es? Inhibe la reproducción. O sea, todos los antibióticos al inicio son bacteriostáticos. Y solo un grupo se convierte en bactericidas, como vamos a ver después, porque alcanza lo que se llama su concentración bactericida mínima. Entonces, las fluoroquinolonas son importantes, tienen cuatro grupos, cuatro generaciones. La más antigua es el ácido nalíxico, que solamente se usa hoy en día como antiséptico. La segunda generación es fundamentalmente la ciprofloxacina. ¿Y por qué es importantísimo la cipro todavía hoy en día? Es muy importante por su alta actividad contra enterobacterias. Las enterobacterias, y especialmente es el único fármaco oral contra Pseudomonas. O sea, de todos los fármacos orales que tenemos, es el único con alta actividad anti-Pseudomonas. ¿Ok? Levo y Moxi tienen muy poca actividad anti-Pseudomonas. Entonces, este es el fármaco neto anti-Pseudomonas. Tercera generación y cuarta generación son las llamadas fluoroquinolonas respiratorias.
Y ahí tenemos en tercera generación la levofloxacina, que tiene la característica de actuar sobre mucha actividad sobre neumococo y mucha actividad también sobre atípicos, especialmente Legionella. Hoy en día es la primera elección ¿contra quién? Contra Legionella. Ahorita nosotros tenemos un brote en el hospital de Legionella, ¿ok? Y no tenemos levo en petitorio. Pero igualito lo mandamos a comprar. Eso no debe tener nunca. Y el moxifloxacino, ¿por qué es cuarta generación? Porque es la única, pregunta examen, es la única fluoroquinolona con actividad antianaerobia. Es la única fluoroquinolona con actividad antianaerobia. Es ideal en ancianos. Es ideal en pacientes donde se puede haber broncoaspiración. Entonces, es una fluoroquinolona respiratoria de alta actividad contra neumococo, de alta actividad contra enterobacterias, de alta actividad respiratorias, de alta actividad contra atípicos, pero también contra anaerobios. Y esa es la ventaja que le da la moxifloxacina. ¿Cuál es el efecto adverso más importante de la fluoroquinolona, por los cuales hoy en día se está recomendando usarla cada vez menos? Es ruptura tendínea, especialmente en ancianos. Algo que la industria en algún momento nos quiso hacer creer que era muy limitada. Hace 4 o 5 meses salió la alerta FDA recomendando no usar fluoroquinolonas si se pueden evitar, especialmente por vía parenteral, ¿ok? En los hospitales. Entonces, la ruptura tendínea es el gran problema y el dolor muscular, la mialgia, las fluoroquinolonas. Son medicamentos, ¿no? Son medicamentos que fundamentalmente dosis dependiente. Dosis dependiente. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos la curva, ¿no? La curva y decíamos, en esta curva, primero vamos a ver, de un antibiótico, teníamos una primera línea que era el nivel terapéutico inicial, ¿no es cierto? Ese nivel terapéutico en antibiótico terapia se llama concentración inhibitoria mínima, tiene un nombre aparte, SIN. O sea, recién tenemos un efecto bacteriostático efectivo a partir de que el fármaco en su concentración, tiempo, alcanza su SIN. A partir de acá es efectivo, porque alcanza el 90%, ¿qué es el SIN? Es la concentración mínima necesaria para inhibir el 90% de las cepas. O sea, inhibir. Entonces, ¿y por qué es importante inhibir? Porque puede ser suficiente, ¿eh? En un paciente, en una persona que tiene su capacidad inmune indemne, no es necesario un bactericida. Es necesario solamente un bacteriostático. O sea, bacteriostático y bactericida es de igual performance en una persona que tiene su sistema inmune intacto. Con eso tienen que tener en cuenta que un séptico no interesa que haya sido previamente sano. Todos los sépticos son inmunosuprimidos. Conclusión: nunca se debe usar bacteriostáticos en sépticos. O sea, a pesar de yo soy un hombre sano, y lo soy, soy un hombre sano, ¿no? Mañana estoy séptico, pero si el doctor no tiene nada, dale nomás macróleo, no, me matan, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tengo una legionela y estoy séptico, puede ser, y me dan un doxy o me pueden dar macróleo, que es lo que el seguro recomienda, y lo matas, ¿no? Porque el bacteriostático. Entonces, tienes que buscar un bactericida, y en este caso, para Legionella, ¿cuál sería? Justamente la primera elección, levo, que es bactericida. Entonces, todos los fármacos, todos los antibióticos, su nivel terapéutico se llama SIN. También tiene su nivel tóxico, como todos los demás, su línea máxima de nivel tóxico. Pero en los antibióticos existe otro nivel de concentración que se llama la concentración bactericida mínima, que lo alcanzan fundamentalmente los bactericidas. Y esa concentración bactericida mínima es la mínima concentración necesaria para eliminar el 100% de las cepas. O sea, en un cultivo se elimina el 100% de las cepas, ¿no?
a ese nivel de concentración. Entonces, concentración bactericida mínima. Si un fármaco puede alcanzar in vivo esa concentración, es bactericida. Es bactericida. Entonces, eso ya está estudiado, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer concepto. El segundo concepto es que el paciente, en antibiótico terapia, el paciente tiene un Cmax, una concentración máxima, ¿no? Una concentración máxima que puede alcanzar, y que este Cmax puede, en algunos fármacos es lo más importante para eliminar las bacterias, y después las bacterias se quedan choqueadas, o sea, no se reproducen por un tiempo indefinido, por un tiempo, un largo tiempo. Ese grupo de fármacos se llaman concentración dependientes. Concentración dependientes. ¿Ok? Concentración dependiente. Y dependen fundamentalmente de la relación Cmax, o sea, concentración máxima del antibiótico sobre su zinc. Cuanto más alta sea esta relación, más efectivo va a ser. Y eso clásicamente son las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos. Aminoglucósidos son los fármacos clásicos concentración dependientes. Entonces, ¿qué buscas con ese fármaco? Buscas que tenga siempre una alta, alcance un pico máximo efectivo, más que esté constantemente dentro del organismo. Entonces, por eso que estos fármacos generalmente tienen dosis fijas, bien definidas, y lo que se disminuye cuando pueden causar daño renal, o cuando hay daño renal, lo que se disminuye en estos fármacos es la dosis, no el tiempo. No se alarga el tiempo, sino se disminuye la dosis. Entonces, clásicamente en los concentración dependientes, lo que se hace es disminuir la dosis y no alargar el tiempo cuando se hace el ajuste renal. Mientras que existe otro grupo de fármacos que lo que más se benefician es de tener, en lugar de tener 2 curvas al día, se benefician más de tener mayor tiempo por encima de su zinc. O sea, esta es la curva ideal, porque está más tiempo por encima de su zinc, sin importar que haya picos. Entonces, este fármaco podrías darlo tú cada 12 horas. Pero miren que va a estar más tiempo por encima de su zinc si lo das por infusión continua. Y estos son tiempo dependientes. Los clásicos tiempo dependientes son los beta-lactámicos, que son los fármacos más útiles y la familia más grande de fármacos. Entonces, los beta-lactámicos son los clásicos tiempo dependientes. ¿Ok? Entonces, hoy en día, muchos beta-lactámicos se utilizan en infusión continua o en infusiones largas. O sea, cada dosis se puede dar en 4 horas o 6 horas de infusión. Y eso mejora su performance. Entonces, ese es el concepto de tiempo dependiente, clásicamente los beta-lactámicos. Por eso que estos fármacos, cuando se ajusta su dosis renal, si es que no lo das por infusión continua, lo que haces es alargar el tiempo. Alargas las dosis. Entonces ya no lo das cada 8, sino cada 12, después cada 24, hasta cada 48 horas, ¿no es cierto? Para el ajuste de la dosis renal. Ok. Entonces, ese es el concepto. Entonces, fluoroquinolonas son concentración dependientes. Otro grupo de fármacos fundamentales son los que inhiben la síntesis de proteínas. Y acá tenemos 2 grupos. La síntesis de proteínas dependen, ¿no?, de la inhibición, ¿no?, de la inhibición de el ribosoma, en el ribosoma, ¿no?, de las proteínas 30S o 50S. ¿Ok? 30S o 50S. Aquellos inhibidores de las 50S, en general, uno dice, todos los que actúan sobre la síntesis proteica son bacteriostáticos, excepto. Entonces uno dice, todos los que actúan a nivel de proteínas son bacteriostáticos. Entonces, más fácil es acordarse eso. Son bacteriostáticos, excepto. En el caso de 50S, el exceptuando es quinupristin, dalfopristin.
quinus, pristin, dalfopristin. ¿Ok? Dalfopristin. Entonces, este es el exceptuando en el 50S. Y en el 30S, el exceptuando, o sea, el grupo que es bactericida dentro de los 30S son los aminoglucósidos. ¿Ok? Los aminoglucósidos. Entonces es más fácil así. Entonces uno dice, ya, entonces todos los que sean 30S son bacteriostáticos, excepto ¿qué? Aminoglucósidos. Excepto aminoglucósidos. Claro, uno dirá, es una familia que tiene varios miembros, pero es una familia definitivamente. Los aminoglucósidos tenemos gentamicina, canamicina, estreptomicina, espectinomicina y amicacina. De todos los aminoglucósidos, el más útil en general es la amicacina. ¿Por qué es el más útil? Porque es el que tiene mayor actividad antipseudomona. Acuérdense que el aminoglucósido, salvo los que se usan en tratamiento de TB, ¿no? En tuberculosis, que es estrepto, cana, ¿no? O sea, salvo ellos, que son capítulo aparte, en general como antibióticos, los aminoglucósidos fundamentalmente se usan por su actividad antipseudomona, nada más. No son para infección urinaria, esos bórrenlo de su cassette, no son para, o sea, son fundamentalmente utilizados para infecciones urinarias sistémicas, ¿no? Tienen mala performance pulmonar, pero se usan, pero tienen muy mala performance en pulmón, o sea, su concentración en pulmón es muy baja, entonces no son de elección para usarse en pulmón, excepto cuando se usan por vía inhalatoria, ¿no? Tobramicina. Entonces, el mejor de todos ellos es la amicacina, porque es el que tiene mayor actividad antipseudomona y es el que tiene menor nefrotoxicidad. Característica de los aminoglucósidos es que son ototóxicos y son nefrotóxicos. Entonces, un aminoglucósido, ¿qué tenemos que saber de ellos? Amicacina es el más útil. Indicación, combinado o solo, pero generalmente combinado, antipseudomona. Esa es su indicación básica. ¿Ok? Su indicación básica. Alta actividad antipseudomona. Efectos adversos fundamentales, clásicos. Ototoxicidad. La ototoxicidad, fundamentalmente auditiva, es reversible cuando solo afecta, frecuencias altas. Si solo afecta frecuencias altas, todavía es reversible. Pero cuando ya afecta, además de altas, frecuencias bajas, se vuelve irreversible. ¿Ok? Ototoxicidad. La nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, es muy característica. ¿Qué produce? Una necrosis tubular aguda tóxica exógena, ¿se acuerdan? Entonces, una necrosis tubular aguda tóxica exógena. Y lo que produce es, característicamente, produce una falla renal aguda, una necrosis tubular aguda de tipo tóxica, pero no oligúrica. Porque las fallas renales son oligúricas o no. Claro que sí, y está en su concepto. ¿Cuál es el concepto de falla renal? Incremento de 0,3 la creatinina por encima de su nivel en 48 horas o menos de 0,5 por kilo peso hora por 6 horas, ¿no es cierto? Pero esta es una falla renal no oligúrica. O sea, quiere decir que no produce, el paciente puede estar ya necrosado, ya con creatinina alta y el paciente sigue miccionando más de 800. Sigue haciendo una orina normal, ¿ok? Una normoguria. Entonces, la primera característica, y no se olviden siempre en el examen, la primera característica no es poliúrica, ese es un error. O sea, también lo decíamos nosotros antes, ¿no? ¿Cómo es la falla renal del aminoglucósido? Poliúrica. No, no es poliúrica, es no oligúrica. Diferente es la fase poliúrica compensadora, pero del prerrenal, no nos confundamos.
El prerrenal, cuando se compensa, hace fase poliúrica compensadora. Pero eso es diferente. En este caso estamos hablando de que el paciente durante su falla renal va siempre a producir orina. ¿Y eso le da una ventaja? Claro que sí. Porque si entra en falla renal, va a tener menos riesgo de edema agudo pulmonar y tiene menos riesgo de hipercalemia. Son dos ventajas en el manejo ya de la falla, ¿no es cierto? La otra característica es que es reversible. Claro, puede demorar hasta 4 semanas, ¿no? Y hay que esperar hasta 3 meses para ver si el paciente quedó con un daño permanente. Pero generalmente, antes de las 4 semanas es reversible, ¿ok? Es reversible la nefrotoxicidad, ¿ok? Ese es lo clásico en estos pacientes. Y la otra pregunta que siempre se hace a aminoglucósidos es que su falla renal es dosis dependiente. Es dosis dependiente. Existen algunos fármacos cuyo nefrotoxicidad no es dosis dependiente. En este caso sí. Este sí es dosis dependiente. Entonces, esos son los aminoglucósidos dentro de este grupo de los 30S. ¿Cuál es el otro grupo importante en los 30S? Las tetraciclinas, pero que son bacteriostáticos. Las tetras. Acuérdense de las tetraciclinas siempre. ¿Y por qué son importantes las tetraciclinas? Las tetraciclinas son fármacos muy utilizados, especialmente la doxiciclina. El fármaco más útil es la doxiciclina, porque es el que tiene de todos ellos, Mino, ¿no? Lime, de todos ellos la doxiciclina tiene la ventaja de tener menor efectos adversos. Aunque hay un efecto adverso que no le gusta a los dermatólogos, por eso que los dermatólogos usan Mino, en el Perú, no en el mundo, en el Perú. ¿Por qué usan? Porque un efecto adverso que tiene doxi sí es fotosensibilidad, ¿no? Produce fotosensibilidad y suele producir manchas. Pero ese es el efecto, digamos, más feo, el peor que tiene. Pero en concreto tiene menos efectos adversos que los demás. O sea, mayor tolerancia gástrica, etcétera, ¿ok? Además, es un fármaco que no requiere ajuste renal, excreción biliar, biliodigestiva, ¿ok? Tiene la mayor biodisponibilidad. La biodisponibilidad de doxiciclina es mayor del 90% versus el resto, que está alrededor de 50 y 60%. O sea, si uno dice, ¿por qué es doxiciclina? Mayor biodisponibilidad, casi 90%, menos efectos adversos, ¿no? Mayor tiempo de vida media, Entonces, por eso es que la doxis, ustedes ven, están en todos los esquemas. Usamos doxiciclina en clamidias, tanto para la neumonía con clamidia, como la clamidia trachomatis de fin de semana, ¿no? Usamos en la citasi también, ¿no? En la citasi, ¿no? Usamos doxiciclina combinada con rifampicina en Bruselas. Usamos doxiciclina en la leptospira, ¿no? No grave. O sea, usamos doxiciclina. La doxiciclina tiene mucha utilidad. Recuerden eso, tiene mucha utilidad. En los 50S habíamos dicho que el quinupristin de alfopristin, que ya en el Perú no estuvo solamente un par de años, hace muchos años, se llama Sinercit en el mundo, es una combinación de dos bacteriostáticos que se vuelven bactericidas. Esto es semejante al cotrimoxazol. Y ahí viene un concepto que tiene que quedar claro en antibiótico terapia. Dos bactericidas o dos bacteriostáticos pueden ser sinérgicos o indiferentes. ¿Ok? Pueden ser sinérgicos o indiferentes, pero tienen que ser dos bactericidas o dos bacteriostáticos. Pero un bacteriostático más un bactericida nunca son sinérgicos. Pueden ser indiferentes, pero también pueden ser antagónicos. Pero nunca van a ser sinérgicos. ¿Ok? La sinergia en antibióticos siempre es entre dos bactericidas o entre dos bacteriostáticos. Ejemplo clásico de bactericidas sinérgicos: betalactámicos con aminoglucósidos. Dos bactericidas clásicamente sinérgicos y que se utilizan antipseudomona. Es la clásica combinación antipseudomona, ¿no? Ceftazidime-amica, cefepime-amica, incluso carbapenems con amica, ¿ok? Ok. Dos bacteriostáticos sinérgicos: trimetoprim con sulfametoxazol. Son dos bacteriostáticos que unidos se convierten en
bactericida. Incluso no solamente son sinérgicos, sino se convierten en bactericida. Y este es otro, quinupristin y dalfopristin, ¿no? Son el nombre de familia se llama streptograminas, y estas dos streptograminas juntas se vuelven bactericidas. Ahí tenemos otro ejemplo. Y por último el ejemplo de antagonismo. Doxiciclina con cualquier beta-lactámico. Las tetras con los beta-lactámicos son pésima combinación, son antagónicos. Sin embargo las usamos por misios. Pero la doxiciclina, o sea, en las tetras con beta-lactámicos, beta-lactámico bactericida, tetras bacteriostático, no son indiferentes, son antagónicos. ¿Ok? Ese es el ejemplo clásico de antagonismo. En los 50S tenemos la gran familia de macrólidos. Tenemos la clinda, ¿no? La lincomicina y clindamicina. Lincomicina que todavía se usa en el Perú, en el mundo ya no la producen, y la clindamicina, que es el antianaerobio de elección por encima del diafragma. Es el antianaerobio de elección por encima del diafragma. Clásicamente en pulmón. ¿Cuál es el antianaerobio de pulmón? Clinda. Clásicamente se usa ¿en qué? En absceso pulmonar, asociado en empiema, en bronquiectasias, ¿no es cierto? En neumonía aspirativa, o sea, todas ellas, sola o asociada, se suele usar clindamicina. También se utiliza en infecciones de piso de boca, acuérdense, las infecciones angina de Ludwig, angina de Vincent, ¿no? Entonces son generalmente... ¿Por qué la clindamicina es tan útil por encima del diafragma? Porque es un antianaerobio con alta actividad contra gram positivos. Y lo que más predomina por encima del diafragma son gram positivos. Anaerobios gram positivos. Mientras que el antianaerobio por debajo del diafragma, ¿quién es? Metronidazol. Metronidazol, que es en realidad más un antiparasitario que antibiótico, pero que su actividad antibacteriana es muy alta contra anaerobios, especialmente gram negativos. ¿Cuál es el gram negativo anaerobio por elección? Bacteroides fragilis o Bacteroides sp, que es el más activo en abdomen. Por eso se usa más metronidazol en abdomen. Metronidazol que tiene un mecanismo de acción bien característico que rompe las hebras del ADN. Es un bactericida que rompe las hebras del ADN. ¿Ok? Rompe las hebras del ADN. Y requiere ser activado por una enzima de la bacteria. O sea, por una polimerasa de la bacteria. ¿Ok? O sea, el metronidazol es inactiva y se activa recién con una enzima polimerasa de la bacteria. Justamente el mecanismo de resistencia a metronidazol es cuando la bacteria se da cuenta y le modifica la enzima y ya no la activa. Es un mecanismo de resistencia bien interesante. Entonces, bien específico, ¿no? Bien específico para el metronidazol. Entonces, cuando al metronidazol le hacen resistencia, ya fue. ¿Ok? Y uno de los grandes problemas que tenemos con metronidazol es la resistencia de Clostridium difficile, que es la causa de diarrea más frecuente hoy en día en los hospitales, ¿no? La Clostridium difficile es la causa más frecuente de diarrea por antibióticos. Es la causa más grave y puede producir incluso colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico y muerte en algunos pacientes. ¿Ok? Como complicación de cualquier antibiótico. Pero ¿cuál es el antibiótico que más riesgo tiene de producir colitis pseudomembranosa? Clindamicina, increíblemente. Clindamicina. De ahí siguen las fluoroquinolonas, de ahí siguen los beta-lactámicos. Pero la clindamicina siempre arriba. Entonces, en este grupito tenemos ¿a quién? Teníamos a este grupito, las lincosaminas, y tenemos a los macrólidos. Macrólidos que ya hemos mencionado algo, acitromicina, diferente a los otros dos. Porque acitro no inhibe la CYP3A4, en cambio eritro y claritro sí. ¿Ok? Eso es diferente. Acitromicina es de elección porque es una dosis única diaria y tiene efecto postantibiótico. ¿Qué es el efecto postantibiótico? Es la capacidad que tiene el antibiótico de seguir inhibiendo por debajo de su zinc. O sea, ¿qué pasa cuando el fármaco va por debajo de su zinc?
Entonces comienza a generarse resistencia. La resistencia, o sea, el nivel de zinc 90, porque existen zinc 10, zinc 30, zinc 50, zinc 75, zinc 90. ¿Por qué se escogió zinc 90 para llamar al zinc por completo? Porque por encima del zinc 90 la posibilidad de resistencia es casi nula, de ejercer resistencia, ¿ok? Por eso que esa es la línea de inicio. Pero cuando tú estás por debajo de tu zinc, estás perdiendo, estás generando resistencia. ¿Cuánto necesita una bacteria para generar resistencia? 2 segundos. Es increíble, 2 segundos necesita por debajo de su zinc para generar resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunos antibióticos? Que están por debajo de su zinc y siguen generando supresión. O sea, ¿cómo es posible que un antibiótico, estando por debajo de su zinc, sigue inhibiendo la bacteria? Y la deja inhibida incluso en forma indefinida. Eso se llama efecto postantibiótico, EPA, efecto postantibiótico. Y eso se descubrió en la ceftriaxona y es la característica más importante en la investigación de antibióticos hoy en día. Hoy en día los nuevos antibióticos se buscan que todos tengan efecto postantibiótico. Y es un efecto que está ligado a la lipofilidad, o sea, a que se concentra mayormente o sea, se queda concentrado y ligado a las lípidos de las membranas. Entonces, por eso es que no es dosable. ¿Se dan cuenta? Y se sigue liberando. Entonces, eso es lo interesante. Ese es el efecto postantibiótico de estos fármacos. Entonces, decíamos que los macrólidos, el más importante, la acitromicina. La acitromicina. De ahí tenemos los que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, que son en realidad bacteriostáticos, pero la unión de trimetoprim con sulfametoxazol, que se llama cotrimoxazol, lo hace bactericida. Lo hace bactericida. Cotrimoxazol es un fármaco importantísimo porque es el fármaco, todavía sigue siendo fármaco de elección en vía urinaria, acuérdense. Vía urinaria, fármaco de elección en ITU baja, fosfomicina. Alternativa, cotrimoxazol. O sea, no nos gusta. Yo no lo uso ni en pelea de perro, pero para examen, esa es la respuesta. O sea, está en todos los esquemas. Primero fosfomicina, después cotrimoxazol, después nitrofurantoína. Así está el esquema, hoy en día, ¿ok? Actualizado, ¿ok? Entonces, ese es el cotrimoxazol es un fármaco que inhibe todo el proceso de producción de los folatos, pero acuérdense que los folatos tienen una vía diferente a la vía de los folatos de nuestras células, por eso que no nos producen mayor problema. O sea, inhibe la vía de los folatos, pero de las bacterias, dependiente de la pava, fundamentalmente, ¿ok? Entonces, el cotrimoxazol se vuelve bactericida por la unión de ambos, fundamentalmente. O sea, de trimetoprim, sulfametoxazol. Indicaciones fundamentales, hoy en día, ya sabemos que puede ser en ITU, también se utiliza en vía respiratoria alta, y el cotrimoxazol hoy en día se utiliza muchísimo, tiene actividad contra algunos hongos como Pneumocystis jirovecii, es la elección en Pneumocystis jirovecii, preventivo y tratamiento endovenoso. Es muy activo contra una bacteria intrahospitalaria muy fuerte que se llama Stenotrophomona, la Stenotrophomona maltófila, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones más importantes del cotrimoxazol. Y ya para terminar solamente el esquema sencillo, acuérdense que las penicilinas son fundamentalmente, o sea, los beta-lactámicos son fundamentalmente las penicilinas y las cefalosporinas, ¿ok? Dentro de las penicilinas tenemos las penicilinas naturales, ¿ok? Las penicilinas naturales, clásicamente la penicilina tal cual, asociado o a sodio endovenoso o a un transportador, que puede ser procaína, clemisol, benzatínico. Va a depender de la liberación y del tiempo de liberación que querramos para combinarlo. Al final sigue siendo penicilina. Entonces la penicilina sódica es la que se usa parenteral, todavía útil. Indicación de penicilina sódica, endocarditis. Sigue siendo la primera elección en endocarditis asociada a genta. También leptospira en síndrome de Weil, sigue siendo la elección asociado a doxiciclina o genta, ¿ok? La penicilina benzatínica sigue siendo primera elección, 2.400.000 en sífilis, ¿no? En sífilis.
¿no? En nocardiosis también sigue siendo penicilina la primera elección. Entonces son las elecciones de penicilina clásica. Después vienen las aminopenicilinas, fundamentalmente la ampi y amoxicilina. La amoxicilina es la estrella, porque es el betalactámico de vía oral de mayor biodisponibilidad, 100% de biodisponibilidad. Por eso es que es el fármaco oral más utilizado, ¿ok? Es el fármaco parenteral más usado porque 100% de biodisponibilidad para la amoxicilina. La mayor utilidad hoy en día de estos es asociado a inhibidores de beta-lactamasa. Es asociado a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Y se acuerdan cuando veíamos que había antagonismos? Los antagonismos pueden ser competitivos. Entonces, un inhibidor de beta-lactamasa es un antagonista, ¿no? Es un beta-lactámico también, pero que se liga a la beta-lactamasa en forma muy activa. O sea, inactiva la beta-lactamasa con alta afinidad. Y al inhibir la beta-lactamasa, deja libre el antibiótico. Y el antibiótico recupera su espectro, incluso le añadió espectro antianaerobio que no tenía antes. Entonces la ventaja de asociarlo a inhibidor de beta-lactamasa es que recupera su espectro y le suma actividad antianaerobio. Esa es la ventaja del uso de inhibidores de beta-lactamasa. Entonces hoy en día se combina ampicilina con sulbactam, elección para peritonitis, ¿ok? Y acuérdense que cada día más fuerte, porque ahora entre poco ya va a ser definido que la apendicitis es una enfermedad médica, ya no se va a operar la apendicitis, siempre va a ser manejo antibiótico fundamental, ¿no? Ya en pediatría, ya en adultos ya hay varios estudios que demuestran eso. El futuro de la apendicitis va a ser esa. Olvídense la apendicitis para operarla después. Bueno, también es una cirugía aburrida, ¿no? Pero con beta-lactámicos es ampicilina, sulbactam, es la elección hoy en día en peritonitis. ¿Ok? Siempre y cuando no haya actividad antipseudomona. Amoxicilina clavulánico es el más usado en la comunidad, ¿no? Como ante la posibilidad de resistencia a amoxicilina, es el que más se usa hoy en día en la comunidad. Amoxiclavulánico también es de primera elección en cualquier mordedura. O sea, es la elección en mordeduras. Es la primera elección en sinusitis. Es la primera elección en sinusitis, ¿ok? Y también en algunos esquemas es de segunda elección, o es de primera elección para algunos, en la hito y la gestante, ¿ok? En la hito y la gestante. Entonces, las aminopenicilinas, y después están las penicilinas de amplio espectro, ¿no? Ureido y las, ¿no? Carboxipenicilinas, y tenemos acá principalmente la piperacilina tazobactam, porque ya no se usa la piperacilina sola hace 20 años. Entonces, de estas penicilinas de amplio espectro que había piperacilina, carbenicilina, ticarcilina, hoy en día, acuérdense fundamentalmente de la piperacilina tazobactam, o sea, la combinación con su beta-lactamasa, con su inhibidor de beta-lactamasa. Este es de elección para neumonías aspirativas intrahospitalarias, por su actividad antianaerobia, siempre y cuando uno sospeche de actividad de pseudomonas. O sea, la piperacilina es un antipseudomona, es una penicilina antipseudomona, ¿ok? Y es hoy en día PIP-TAZ de elección para esas neumonías aspirativas donde se sospeche de pseudomonas, o para bronquiectasias con contaminación de pseudomonas, por ejemplo. De ahí tenemos las penicilinas antiestafilocócicas, ¿no? Que son las únicas en realidad de rango estrecho. Rango estrecho en el sentido de, no en el sentido farmacocinético, ¿no? Sino de rango de, ¿cómo se llama? De acción sobre bacterias. Porque básicamente se utiliza sobre estafilococo, estrepto y estafilo. Y acá tenemos la oxacilina y la dicloxacilina oral, ¿ok? Utilidad del antistafilocócico, recuerden siempre, hasta el día de hoy, osteomielitis de la comunidad es oxacilina.
es estafilo, hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Osteomielitis de la comunidad. Artritis séptica, la primera causa es estafilo. Y oxacilina es la elección. ¿Ok? Y celulitis también, la primera elección sigue siendo oxacilina hoy en día. ¿Ok? Fundamentalmente. Y tenemos en las penicilinas también los monobactámicos, Astrionan, que este monobactámico es un anti-pseudomonas y es un anti-enterobacterias, del mismo espectro que los aminoglucósidos. Si uno le pregunta a cuál se asemeja el espectro de un Astrionan, de un monobactámico, al aminoglucósido. O sea, es el fármaco de él. ¿Y qué característica tiene? La característica interesante es, además de ser anti-pseudomonas, es que es el único que se puede utilizar en alergia a beta-lactámicos. ¿Qué es una alergia a beta-lactámicos? El paciente que es alérgico a penicilina y a cefalosporinas también. Porque cuando yo soy alérgico a la penicilina, ¿puedo usar cefalosporinas? Sí, porque tiene 5 a 10% de reacción cruzada. Entonces hay mucha gente que es alérgica a penicilinas, pero no a cefalosporinas. ¿Ok? Pero el que es alérgico a penicilina y cefalosporinas se llama alergia a beta-lactámicos. Y el único que pueden utilizar en este caso, dentro de los beta-lactámicos incluso, es el Astrionan. El Astrionan se puede utilizar en alérgicos a beta-lactámicos. Y su actividad anti-pseudomonas fundamental. Y de ahí están los carbapenems. Los carbapenems pueden ser no anti-pseudomonas, sin actividad anti-pseudomonas, el ertapenem y anti-pseudomonas, imipenem y meropenem. Acuérdense siempre que imipenem requiere un inhibidor enzimático para actuar, la cilastatina. O sea, el fármaco es imipenem-cilastatina, porque si no, si fuera solo, es degradado a nivel de el túbulo contorneado proximal, ¿ok? A ese nivel hay una enzima que degrada el imipenem, y esta enzima se inhibe fundamentalmente por la cilastatina, y el meropenem no tiene ese efecto. Entonces, entre los dos se elige, son fármacos netamente intrahospitalarios, alta actividad anti-pseudomonas, espectro antianaerobio, antigram negativos y antigram positivos, o sea, muy amplio espectro. Son fármacos netos para cuidados intensivos o para infecciones por pseudomonas o acinetobacter, ¿ok? Intrahospitalario neto, punto, ahí queda. Y el ertapenem es para utilizar en algunas enterobacterias productoras de beta-lactamasa, fundamentalmente, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, lo que se llaman las BLE. Cefalosporinas. La primera generación fundamentalmente se utiliza como un profiláctico. Es la primera elección de profiláctico quirúrgico de cirugía limpia. O sea, netamente la mejor indicación de una primera generación es profilaxis quirúrgica. ¿Ok? Cirugía limpia. ¿Ok? Cefazolina es el fármaco de elección. La segunda generación, si este es más gram positivos, muy poco gram negativo, la segunda generación ya le suma algo de gram negativo, fundamentalmente hemófilus, actividad contra hemófilus, y también sigue siendo gram positivo. Acá la cefuroxima es la que tiene alta actividad contra hemófilus influenza. Por eso que lo usan mucho los pediatras. Acuérdense que sinusitis, otitis en niños fundamentalmente es hemófilus. Entonces por eso lo usan mucho los pediatras, cefuroxima. ¿Ok? Y existe una cefalosporina segunda que se llama cefoxitina, que a veces la preguntan, cefoxitina, que en realidad no es una cefalosporina, sino es una cefimixina, así sea, pero está clasificada como segunda generación, que es la única que tiene actividad antianaerobia, o sea, es activa contra bacteroides fragilis, y se utiliza justo en apendicitis y en trauma abdominal cerrado. Apendicitis y trauma abdominal cerrado. Las cefalosporinas de tercera generación son netamente gram negativas.
Gram positivas, olvídense. Netamente gram negativas, ¿ok? Netamente gram negativas. Y acá está el fármaco más útil parenteral en el mundo, que es la ceftriaxona. Ceftriaxona que no tiene actividad antipseudomona, pero es el fármaco de más indicaciones en el mundo. Acuérdense que la ceftriaxona es el fármaco de elección en meningitis. Uno va bajando, ¿no? Dice de arriba abajo, meningitis, absceso cerebral, es ceftriaxona, 2 gramos cada 12, ¿no es cierto? Así clásico. Otitis media severa, ¿no? La otitis media supurada, ceftriaxona. La sepsis, ceftriaxona. Entonces, neumonía intrahospitalaria, primero se utiliza ceftriaxona, alta actividad contra neumococo. Si bien es cierto, no son buenos contra estafilo, pero sí, acuérdense que el neumococo sí es gram positivo. Su mayor actividad contra gram positivos es contra neumococo. Y gran actividad contra enterobacterias, menos pseudomona. Es de primera elección también en ITU, donde no haya pseudomona. Es de primera elección en las enfermedades de transmisión sexual. Acuérdense que todos los esquemas llevan ceftriaxona como dosis única, ¿ok? Entonces, como ven, la ceftriaxona tiene una amplitud de indicaciones, pero no antipseudomona. Y la antipseudomona de tercera generación es la ceftazidima. Antipseudomona. Clásica, su única indicación es pseudomona y punto. Con cultivo, sí. Porque es por su alta actividad, o sea, es tan potente para eliminar el gonococo que con una dosis de 200 puede ser suficiente. Dosis única, no se requiere más. Si le pones 1 gramo, igual va a funcionar. Sino que el esquema dice, el estudio dice que con 250 puede ser suficiente, es suficiente para eliminar gonococo. Acuérdense que en los esquemas de EPI nos tenemos que cubrir varias bacterias, anaerobios, tenemos que cubrir clamidia y tenemos que cubrir gonococo. Siempre hay que cubrir gonococo. Y la ceftazidima es antipseudomona neta. La 4ª generación es antipseudomona neta, pero con actividad también para neumococo. Mientras que ceftazidima no tiene actividad contra el neumococo. Es netamente antipseudomona nada más. O sea, este es solamente pseudomona y la 4ª generación es pseudomona y neumococo. Este es cefepime. Cefepime. Tiene actividad contra pseudomona, pero le gana a ceftazidima, o sea, es más potente y al mismo tiempo tiene actividad contra neumococo. Y por último, cefalosporina de quinta, que todavía no han llegado al país, son las llamadas cefalosporinas antiestafilocócicas, porque son las únicas que actúan contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Recuerden que todas las demás que hemos hablado hasta ahorita, todas actúan contra estafilo meticilino sensible, nada más. Todas pueden actuar sobre meticilino sensible, a excepción obviamente de penicilinas, ¿no? Todas actúan contra meticilinos sensibles. Es más, esta penicilina antistafilocócica es contra Staphylococcus aureus meticilino sensible, que es la madre del grupo. Por eso que el grupo se llama derivados también de la meticilina. ¿Ok? Pero meticilino resistente, cuando uno sospechaba meticilino resistente, ¿qué tenía que hacer con metalactámico? Sumarle vancomicina. Entonces, con esta nueva generación ya no se suma vancomicina. Tienen actividad antiestafilocócica, meticilino resistente, incluso contra neumococo resistente y contra enterococo resistente. ¿Ok? Ceftobiprole y ceftarolin. Ceftobiprole y ceftarolin. Ok.